La Espada y la Sombra apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Libro 4. Capítulo 551. La llegada de Alisanda. Perdí. Harrison preguntó con perplejidad. No me lastimé en absoluto. ¿Por qué perdí? Leguna no dijo una palabra y simplemente señaló su garganta con una sonrisa. Se tocó la garganta y vio su dedo manchado por algo rojo. Fue entonces cuando notó que todos lo miraban como si fueran un tonto. Sus labios se estremecieron cuando le lanzó a Leguna una mirada venenosa antes de lanzarse hacia uno con la gran espada en la mano. La mirada de uno se enfrió inmediatamente. Calculó con calma la distancia entre la espada y ella misma. Cuando había menos de medio metro entre los dos, dio un paso atrás para apenas salir del alcance de Harrison. Luego se pateó hacia adelante a gran velocidad y atacó cuando Harrison estaba desequilibrado. Ella pateó sus rodillas. Si bien no usó demasiada fuerza, el golpe preciso hizo que Harrison sintiera que su pierna derecha se ablandaba y tropezaba. La espada pesada ya era lo suficientemente difícil de controlar, por lo que el guerrero de alto orden terminó medio arrodillado frente a Leguna. Pero ese no fue el final. Uno se inclinó sobre el cuerpo de Harrison y dio la vuelta al otro lado. Luego usó su mano izquierda para bloquear sus dos manos sosteniendo la espada y se estiró con la derecha para agarrar sus muñecas. No sintió mucho dolor en absoluto, pero inconscientemente relajó su agarre después de ser guiado por la fuerza. Para cuando salió de ella, la espada ya estaba en la mano de uno. Sonido metálico. Dado que incluso Harrison tenía problemas para blandir la espada libremente, uno definitivamente no podía levantarla con su fuerza. Así que tiró la espada después de desarmarlo y la pisoteó al suelo. Es la primera vez que conozco a un espadachín que ni siquiera puede empuñar su espada correctamente, dijo burlonamente. ¿Todos los capitanes de la guardia de la ciudad usan armas mal ajustadas como esa? Morir. Harrison no pudo soportar la humillación y su ímpetu estalló. Los nobles impotentes se volvieron frenéticos. Se puso de pie y adoptó una postura que le permitiría ejercer la mayor fuerza y permitir que los músculos de sus piernas se contraigan. Irrumpió hacia uno a gran velocidad. Ella entrecerró los ojos, pero no necesitaba moverse. Una gran figura se bloqueó frente a ella. Largarse. Harrison ignoró a la persona que lo bloqueaba. No tenía otro pensamiento en su mente que querer matar al hombre que trató de detenerlo. Usó su impulso infundido primero hacia ese hombre. El hombre simplemente miró a Harrison y levantó la mano izquierda, con la intención de agarrar el puño. Entonces las manos chocaron. Harrison se sintió como cuando era un niño lo suficientemente estúpido como para golpear una pared. La mano izquierda del hombre no se movió en lo más mínimo cuando el rápido golpe de Harrison se detuvo. Él estalló enfadado, pero se congeló cuando vio quién era la persona. Su Alteza, Alisanda. Solo había visto al segundo príncipe un par de veces. Si bien se parecía bastante a Geoffrey, no fue difícil distinguirlos. Alisanda era más corpulento y de mejor complexión que Geoffrey y se veía claramente más masculino. La mera visión de él le recordaba a la mayoría de las personas los músculos firmes y brillantes y el sudor que fluía por ellos. Geoffrey se parecía más a una serpiente fría, una bastante estúpida que fue descubierta antes de que pudiera morder a alguien por eso. Independientemente, Harrison no podía permitirse ofender a ninguno de esos príncipes. Sabía que se metía en serios problemas. Detén esta farsa. Dijo Alisanda mientras miraba a Harrison y Geoffrey. Hoy es raro. No quiero que suceda nada desafortunado hoy. Geoffrey sonrió. ¿Charada? El hombre detrás de ti humilló a Harrison. Es solo un campesino. Los campesinos que humillan a los nobles merecen ser ejecutados. ¿No fue Harrison quien pidió el duelo? ¿Fue superado y derrotado y ahora está tratando de vengarse de su vergüenza? Nuestro padre imperial había pensado que los nobles debían comportarse con decoro. No recuerdo que me hayan enseñado a usar nuestro estatus para intimidar a los débiles o desfavorecidos. No está solo, dijo Leguna mientras se paraba junto a uno, sonriendo. Esta persona es un agente de la oficina. Cualquier castigo debe ser tratado por nosotros. Sin mencionar que no creo que haya hecho nada malo hoy. Tú hizo bien, Clud. ¿Clud? Eres Clud. Guarde ese nombre repugnante para usted. Uno pensó cuando le dio unas palmaditas en el hombro como si fuera el gran jefe. Quería apartar su mano, pero se lo pensó mejor. Geoffrey miró a uno con frialdad, como si intentara recordar su rostro. Después de un rato, dijo. Este no es el final. Es mejor que tengas cuidado. Espere. Leguna dijo perezosamente.
Creo que Su Alteza no ha olvidado nuestra apuesta en este momento, ¿verdad? Leguna, Alisanda extendió su mano para detenerlo. Dejar que un príncipe fuera abofeteado en público no era apropiado. Nadie más que Laruin y Anelote se atrevieron a hacerlo. Laruin porque era su padre, y el emperador, y Anelote porque ella era la única hija del Santo Espada del Imperio, y porque ella era Anelote. Conozco mis límites, susurró Leguna antes de acercarse a Geoffrey sin esperar a que Alisanda reaccionara. ¿De verdad me vas a pegar? Geoffrey lanzó una mirada furiosa a Leguna. Las llamas de la ira casi salían disparadas de sus ojos. Leguna sonrió. Eres un príncipe imperial. No me atrevería. Bueno. Dio un suspiro de alivio. Si Leguna lo abofeteaba, saldría sin muchos problemas debido a la apuesta, pero Geoffrey perdería la cara a lo grande. Pero, me atrevo a abofetearlo frente a ti. Bofetada. Bofetada. Harrison pensó que algo estaba mal, pero las bofetadas llenas de rabia chocaron con sus mejillas antes de que pudiera reaccionar. Leguna golpeó a la velocidad del rayo. Incluso él, un guerrero, no pudo detenerlos. Cuando volvió en sí mismo, sus mejillas estaban hinchadas en forma de dos palmas. Nobles podía ver las ampollas brillantes que se formaban en sus mejillas desde el otro lado de la habitación. Ignorando a Harrison, se acercó a Geoffrey y le susurró. Si vuelves a poner a prueba mi paciencia, te cortaré las manos. Una vez más y te iré el cuello. No esperó una respuesta y se fue. Alisanda miró a su hermano, verde de rabia, y se volvió hacia Leguna. Oye. ¿Qué? No nos hemos visto en tanto tiempo. ¿Te apetece charlar? Lo que sea. Aunque había abofeteado a Harrison públicamente, no había desahogado todas sus frustraciones, por lo que no estaba de humor para hablar. Vamos, vámonos juntos. Alisanda puso su mano alrededor de los hombros de Leguna y los dos se fueron juntos. Iré con la hermana Annie, dijo Irene. Sabía que había algunas cosas que no debería escuchar. Está bien, Leguna asintió y se volvió hacia uno. Vamos, Clud. No es que quisiera que ella escuchara su conversación. Simplemente no podía dejarla sola. ¿Quién sabía lo que estaba planeando? Sin embargo, sabía que no podía lograr que ella regresara a la capital del milenio obedientemente, así que lo mejor que podía hacer era mantenerla bajo sus narices. No creía que esto fuera exactamente lo que ella quería. Sabía desde el principio que él la mantendría cerca para evitar que hiciera cualquier cosa. Y esto le permitiría interactuar con él en público. Dado que tenía la cobertura de los jefes de la oficina, no tenía que preocuparse de que otros agentes no la reconocieran. Sin embargo, hubo una excepción. La excepción solía ser parte de la misma agencia que ella en Stoke. También había sido un asesino del imperio. Capítulo 552 sobre la relación del segundo príncipe. Como uno de los responsables de la seguridad del banquete, Sheno fue uno de los primeros en llegar a la primera academia de magia. Había planeado dejar la oficina con Leguna, pero después de que Leguna se fue, se quedó para asignar las asignaciones de patrulla de los agentes. Curiosamente, cuando terminó con los arreglos, uno de sus subordinados le dijo que había pasado una hora desde que llegó Leguna. Eso puso algunas preguntas en su cabeza de inmediato. Darse cuenta de pequeños detalles como ese era uno de sus puntos fuertes. No dejó desatendida esa pizca de duda. No se atrevería a cuestionar las órdenes de Leguna e hizo lo que dijo para llamar a los guardias cerca de Alisanda. En cambio, los reemplazó personalmente y prestó atención a los movimientos del príncipe. El asombroso asesino que luchó en el duelo recién ahora llamó su atención. Como jefe interino de la oficina, sabía mucho más sobre sus subordinados que Leguna, y no podía asegurarse de que ese misterioso asesino barbudo fuera alguien de la oficina. Eso lo puso aún más alerta. Justo ahora, estaban las extrañas instrucciones de Leguna, y ahora, apareció alguien misterioso. Comenzó a formarse una conjetura en su mente. Sin embargo, como Leguna estaba con Alisanda, no se atrevió a hacer ningún movimiento descuidado. Así que acabas de regresar, ¿eh? Leguna miró a uno, indicándole que no se acercara demasiado para escuchar a escondidas o que estuviera demasiado lejos para que no pudiera verla. Así es. La guerra se ralentizó un poco, así que finalmente tuve la oportunidad de volver a casa. Aunque sonaba bastante neutral, Leguna captó la palabra hogar. El príncipe no dijo que vino a Melindor o que regresó a descansar por un par de días, solo a casa. Parecía que la capital y el palacio altamente defendido tenían un significado especial para él. Después de un momento de silencio, Leguna preguntó. Entonces, ¿cuándo te vas de nuevo? 3 días después, tal vez.
Sabes lo ocupado que estoy. Tendremos que empezar a atacar el sur de nuevo en la primavera que viene, dijo encogiéndose de hombros, por eso solo puedo descansar un poco por ahora. Todavía hay toneladas de cosas de las que tengo que ocuparme. Bueno, no estás ocupado. Leguna, como jefe de la oficina, aún podía reunirse con Eirin e Inilis de vez en cuando durante sus funciones, pero Alisanda tenía que trabajar lejos. Aunque también era un príncipe imperial, parecía tenerlo mucho peor que Geoffrey. Leguna tuvo que admitir que era una persona realmente magnífica. No hay elección. Después de que el general Manhattan se fue, alguien tiene que sobresalir para ocupar sus zapatos. No soy tan asombroso como el viejo general, así que solo puedo confiar en el tiempo y la fuerza de voluntad para compensar eso. Leguna guardó silencio. Finalmente entendió lo que diferenciaba a Alisanda de él. Aunque era el asesino número uno en chino y tenía dones que tanta gente envidiaba, nunca se había sentido como una especie de héroe que pudiera salvar el mundo. No tenía grandes cargas y no estaba interesado en salvar o conquistar el mundo en absoluto. Todo lo que quería hacer era proteger a sus seres queridos con sus propias manos y darles una vida mejor. Ese fue el único objetivo que mantuvo en los más de 20 años de su vida, su sueño por el que estaba dispuesto a pagar casi cualquier precio. Si bien a los demás les parecía aburrido y sencillo, era lo más importante para él. Eso era porque sabía que no era más que un cobarde que odiaba perder lo que ya tenía. Alisanda. Por otro lado, fue el verdadero protagonista de esas novelas caballerescas que hay. Era enorme, guapo, valiente, amable, de voluntad firme, recto y poseía todas las cualidades que un héroe debería tener. También tenía ambición. Si bien ahora parecía bastante nostálgico, a diferencia de Leguna, era un hombre que podía renunciar a ciertas cosas. Estaba dispuesto a dejar su cómodo hogar por el que tantos lo envidiaban para entrar en un mundo de derramamiento de sangre y luchar por sus ambiciones. Eso no era algo de lo que Leguna fuera capaz. Le recordó a la chica fría, aguda pero gentil y hermosa que pasaba mucho tiempo al lado de Alisanda pensando en la batalla. Recordó que le debía una promesa a Lisanna. Había pasado un buen par de días para garantizar la seguridad de Eirin, lo que lo conmovió mucho. Además, tenía que agradecerle por salvar la vida de Eirin. Si no fuera por ella, no podía imaginarse lo que hubiera pasado. Como ya había hecho tanto por él, decidió ayudarla un poco. Ahora que lo pienso, ¿dónde está Lisanna? ¿No es parte de tu guardia personal? Incluso los guardias personales tienen que tomar descansos, ya sabes, dijo Alisanda encogiéndose de hombros. Acaba de regresar a Melindor después de mucho tiempo, así que le di 2 días libres para que pueda pasar un rato con su padre. No pensé que tuvieras un lado delicado. Abrió los ojos y lo miró con sorpresa. Oye. Soy un hombre delicado y sensato, ¿de acuerdo? ¿Tú? ¿Delicado? Si eres sensato, lo habrías notado hace mucho tiempo. ¿De qué estás hablando? Alisanda tenía una expresión dudosa. Parecía que se haría el tonto a menos que lo confrontaran directamente. Estaba hablando de los sentimientos de Lisanna por ti, suspiró Leguna, deberías saber lo que ella piensa de ti. Hago. Estoy en deuda con ella, así que no me culpes por ser un entrometido. Quiero saber qué piensas de ella. No parecía oponerse a ser interrogado sobre esto en absoluto. Simplemente negó con la cabeza en silencio. Leguna no se sorprendió al ver eso. Alisanda seguía soltero incluso en sus 20 y nunca había tocado a ninguna otra mujer. Leguna, al ser alguien cercano a su edad, creía que obtenía un fuerte autocontrol o probablemente no se sentía atraído por las mujeres en absoluto. Razonó que esto último parecía más probable. Y así, apareció una escena con Alisanda y Hast en su cabeza. Uf, puf, Su Alteza, ¿se siente bien? Sí, no está mal, sé más contundente, buf, mi querido Hast, Su Alteza, es mi turno. Está bien. Ven, bájate, gua. El último grito no fue algo que hubiera imaginado, sino más bien su grito. No podía soportar dejar que el hilo de sus pensamientos se hundiera más en ese agujero. No es que estuviera predispuesto a pensar en asuntos así. Siendo el jefe de la oficina durante tanto tiempo, a menudo descubría accidentalmente algunos secretos de los nobles. Después de años de verlos y escucharlos, no había forma de que pudiera mantener la mente pura. Leguna negó con la cabeza, se encogió de hombros y dijo solemnemente. Oye, Alisanda, no estoy bromeando. Escúchame. Oh. Vamos a escucharlo entonces. Le lanzó una mirada interesada. Leguna escogió sus palabras con cuidado.
Sé que algunas cosas no se pueden forzar, así que no espero que las cosas vayan bien entre ustedes dos. Pero espero que no la dejes colgada. Si no te gusta, córtetelo rápido. Ella es mi benefactora, así que no deseo que se lastime por esto. Alisanda se dio la vuelta sorprendentemente para mirarlo con una mirada extraña antes de que se echara a reír. Ja 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 ja. ¿Qué te ríes? Ja ja ja. No se detuvo hasta que Leguna estuvo a punto de estallar de impaciencia. Le lanzó a Leguna una mirada amistosa y se compuso. Has adivinado mal. Me gusta Lisana, y he decidido convertirla en mi esposa. Había pensado que Alisanda negó con la cabeza porque quería rechazarla. Parecía que estaba equivocado en algo. Lo que quiero decir es que Lisana es una gran candidata para mi esposa. Es gentil e inteligente e incluso tengo que admitir que me gusta bastante. Pero ahora no es el momento, amigo mío. Creo que al menos tenemos que esperar hasta el final de esta guerra. Solo puedo pensar en esto después de que las cosas se estabilicen. Mis sentimientos y relaciones personales no están muy arriba en mi lista. Sin embargo, prometo que la trataré bien. Leguna se sintió aliviado al escuchar eso. Si bien no había pasado mucho tiempo con Lisana, la veía como una amiga importante. Podía estar seguro después de escuchar su promesa. Alisanda era todo sino un tipo que cumplía su palabra. Alisanda le dio un puño en el pecho y preguntó. Bueno, ya que lo mencionaste, ¿qué hay de tus planes para el futuro? Capítulo 553. El primer ministro debe morir. Yo. Leguna se señaló a sí mismo y miró a uno no muy lejos. Tenía que admitir que ella realmente sabía cómo actuar. Ahora, ella no parecía diferente de un guardia leal. Se quedó allí inmóvil como un pilar de piedra, como si no estuviera en lo más mínimo preocupada por el tema de la conversación. Sin embargo, todavía le preocupaba que los nobles cercanos los escucharan. Después de todo, todavía estaban dentro de los límites del lugar del banquete, por lo que había nobles por todo el lugar charlando. Entonces, demos un paseo cerca del jardín, sugirió Alisanda. ¿Dos hombres dando un paseo por el jardín? ¿Qué vamos a hacer? ¿Mirando la luna? No pudo evitar comentar, pero aún así lo siguió allí porque había mucha menos gente allí. Uno también lo siguió obedientemente. La guerra entre los dos imperios está cerca de su fin, dijo Alisanda, según mis estimaciones, si las nuevas unidades bárbaras del norte se arman con armas de los elfos oscuros pueden actuar de acuerdo con nuestras expectativas, estoy seguro de que podemos terminar esta larga guerra antes del invierno del próximo año. Leguna parecía bastante conmovido. Fue el final de la guerra para siempre. Parecía que el control de Alisanda sobre los militares se estaba volviendo más firme día a día. Dado lo cauteloso que era una persona, demostró que no lo veía como un extraño, dado que podía hablar abiertamente sobre esto con él. Esto le valió un poco de la confianza de Leguna. Cuando termine la guerra, le pediré a mi padre imperial que me deje casarme con Lisana, no se olvidó de agregar, después de eso, pasaré el resto de mi vida en Melindor como un príncipe despreocupado. O, podría viajar a Lance con ella por un tiempo. Esos son mis planes. Por eso quiero saber cuáles son tus planes después de la guerra. Leguna lo miró y no respondió de inmediato. Tengo algunas preguntas. Primero, ¿qué se necesitará para que termine la guerra? ¿Peleando hasta la capital del milenio? No solo eso, ni mucho menos y Alisanda movió el dedo con una sonrisa. Cuando digo fin, quiero decir que esto ya no existirá. Leguna miró a uno desde lejos. Después de asegurarse de que ella no pudiera escucharlos, dijo. Fui a la capital del milenio el año pasado y puedo decirles que la ciudad es mucho más grandiosa de lo que pueden imaginar. Según nuestras fuerzas ahora, será difícil tomarlo en un corto período de tiempo. ¿Quién dijo que lo iba a sitiar? Esbozó una sonrisa misteriosa. La guerra no es tan simple como un bando matando al otro, amigo mío. Incluso dos hermanos idearán todo tipo de planes cuando luchen entre ellos por el territorio. La guerra es una prueba de los límites de la sabiduría, la resistencia, la dignidad y el ingenio, porque es una apuesta con la vida en juego. Bajo la amenaza de muerte, se desenterrará el potencial más íntimo de las personas, ya sea que esos potenciales sean buenos o malos. Los débiles serán eliminados y los fuertes que sobrevivan no serán mejor tampoco, ya que se convertirían en monstruos que ni siquiera ellos podrán reconocer. Oye, no me mires así. A pesar de que antes participaste en asesinatos en el corazón del territorio enemigo, no realmente puedo ver todos esos cadáveres alineados y la vista de decenas de miles de cuerpos y partes volando por todo el lugar. Sabrá que lo que estoy diciendo es cierto si puede presenciarlo todos los días.
Así que ahora eres un monstruo. ¿Dejaste que una buena chica así cogiera una espada para luchar por ti mientras piensas en cómo puedes matar a otros hombres? En serio, la guerra me ha cambiado bastante. Pero puedo decir con certeza que no soy un monstruo como tú dices. Exhaló un suspiro exasperado. Lo que sea, Leguna se encogió de hombros. Entonces, ¿tienes alguna forma de tomar la capital del milenio, verdad? Sí, puedes decir eso. Bueno, tendrías razón si te refieres solo a los edificios de la capital, en cuanto a la gente, entiendo. No dudó de sus palabras. Alisanda no era alguien que dijera algo en lo que no tuviera confianza. Los tres continuaron adentrándose en el jardín hasta que solo quedaron tres. Se volvió abruptamente para mirarlo a los ojos y susurró. Entonces, aquí está mi segunda pregunta. ¿De verdad vas a ser un príncipe despreocupado después de esto? ¿Qué piensas? No le importó la repentina pregunta, pero se volvió como si no se atreviera a mirarlo a los ojos. No. Si realmente estuvieras planeando eso, no intentarías hacer todo lo que hiciste en el ejército. No me digas que estás haciendo esto solo para que el imperio pueda obtener la paz eterna. No lo creo. Alisanda no respondió. En cambio, miró a uno sin emoción. Era difícil imaginar lo que pasaba por su mente. Leguna tampoco dijo nada. Esperó pacientemente a que el príncipe ordenara sus pensamientos. Confió en mostrar su mano lo suficientemente pronto. Sabía que el ejército por sí solo no era suficiente para enfrentarse a Alfred y Geoffrey. Leguna tenía dos buenas cartas en la mano. La oficina y la academia de Anelote. Bien, tú ganas, dijo después de 10 minutos de silencio. Tienes razón. No solo quiero ser un príncipe normal. Quiero pelear. Entonces, puedo ayudarte. Pero tengo una condición. Como estaba siendo abierto con él, tampoco se andaba con rodeos. Dime. Alisanda frunció el ceño, como si hubiera descubierto algo. Alfred debe morir, dijo con una mirada de odio, no quiero estatus, poder, dinero o mujeres. No me preocupan los primeros tres primeros y tengo más que suficiente de los últimos. Puede que no lo sepas, pero hasta yo le tengo envidia. Ese no es el punto, dijo de una manera poco común, pero estricta. Ya tengo todo lo que quiero. No se moleste en tratar de ganarse el favor de mí. Todo lo que quiero es, la cabeza de Alfred. El príncipe suspiró. Sí. Lo quiero más muerto que un cadáver. Si pudiera, le cortaría la garganta ahora mismo. No lo hagas, Leguna. El imperio lo necesita. No tienes idea de cuánto caos causaría matarlo, no solo para ti, sino también para todos los que te rodean. Lo sé. Es por eso que no lo he matado, todavía. Es por eso que elegí una manera aún mejor de vengarme. Quiero que la casa Rolin sea completamente destruida. Quiero que todo lo que ha construido se desvanezca en el aire. El príncipe se rascó la cabeza con torpeza. Lamento lo que le pasó al señor Kurdak, pero ¿realmente vale la pena? ¿Vale la pena? Leguna sonrió, rechinando los dientes. Se trata de mucho más de lo que le pasó a vos. Alfred también me debe por matar a Londo, torturar a Sisvera durante meses y destruir el trabajo de toda la vida del viejo Manhattan, sin mencionar al viejo y toda su familia, viejo. Alisanda conocía a todos los que Leguna había criado, pero no sabía nada de un viejo. No es necesario que lo sepas ni te preocupes. Sin embargo, yo sí. Leguna había estado investigando a Alfred desde que Kurdak se vio obligado a dejar Chino, y había descubierto que el primer ministro no solo había arruinado la vida de Kiranos y Kurdak, sino que había condenado al anciano que lo había criado. El anciano solía ser un proveedor de armas para el ejército de Oke. Se metió en problemas con Alfred y toda su familia fue ejecutada por ello. Incluso su nieto, que no tenía ni un mes en ese momento, también fue asesinado. El anciano escapó con vida, pero optó por permanecer en Melindor. Vivía en los pantanos y allí recogió a Leguna. Crió al pequeño bribón por su cuenta, viviendo de la mendicidad y haciendo trabajos ocasionales aquí y allá. Cuando Leguna se enteró, empezó a recordar algunas cosas. Ahora entendía por qué el anciano le dijo, me he quedado en Melindor por tanto tiempo, pero no podía verte morir, los hombres buenos realmente viven vidas cortas mientras que los desastres duran milenios, con su último aliento. No lo harán, te lo demostraré, pensó Leguna desde ese momento. Eso había endurecido su voluntad de luchar contra Alfred. Capítulo 554 Asesinato de uno. Alisanda lo miró y preguntó impotente. ¿No hay lugar para la negociación? Leguna lo miró con frialdad. ¿Estás hablando en su nombre?
No, respondió el príncipe con ambas manos levantadas, deberías saber el tipo de influencia que tiene en el imperio. Eliminarlo es algo que sacudirá el imperio hasta la médula. Solo espero que puedas pensarlo bien. Lo que le pase al imperio no es asunto mío, es tuyo. Lo que puedo darte es la victoria en tu lucha. Lo que no puedo es paz y prosperidad para el imperio, ninguna de las cuales me importa. Así que te unirás a mí si te doy Alfred. Sí. Se volvió para mirar la luna creciente. Esto es lo único que aceptaré. ¿Qué sigue? Quiero saber qué harás después de que logremos nuestras metas. Quiero pasar tiempo con ellos, en un pueblo pequeño y tranquilo, tal vez incluso volver a Lance Tobos y administrar su taberna con él. Haré trabajos ocasionales para el gremio mercenario si nos quedamos cortos de dinero. Alisanda no dijo una palabra, pero cualquiera pudo ver el toque de lástima y vergüenza en sus ojos. Él, más que nadie, sabía qué habilidades tenía Leguna. No me mires así, dijo Leguna, dándole una palmada en el hombro. No soy como tú. Nunca he tenido grandes ambiciones. No disfruto particularmente la lucha y las intrigas de la nobleza. Tampoco me interesa tener poder y autoridad. Todo lo que quiero es una casa grande y suficiente dinero para vivir. Solo quiero pasar mis días con mis amigos y mi familia. Solo he buscado el poder para lograrlo. Y poder proteger esa vida. Tengo ese poder ahora, así que ya no me importa nada de esta vida en Melindor, excepto ver a Alfred muerto. No estoy interesado en esperar demasiado con él, tampoco, incluso por tu bien. Parece que no puedo persuadirte de que cambies de opinión. No, no puedes. Depende de ti, acepta mi oferta o déjala. Alisanda tomó su mano con una sonrisa. Acuerdo. El cuerpo de uno se estremeció en el momento en que los dos llegaron a un acuerdo. Reprimió su pánico y miró a Leguna, fingiendo una expresión despreocupada. Una capa de oro cubría sus ojos. Era uno de los milagros divinos que Piro había concedido. Podía ver el futuro de una persona con sus ojos. Si bien lo que vio no necesariamente sucedió, valía la pena considerar sus visiones. La luz dorada se desvaneció gradualmente y empezó a sudar. Es como predijo Piro, ¿significa eso que la razón por la que me pidió que viniera aquí fue para ir a una misión suicida? Finalmente entendió por qué Piro le había dado el oráculo para buscar su destino. ¿Era su destino ser destruido? En circunstancias normales, no podía molestarse ni siquiera con un decreto divino de Piro. Si estaba de mal humor, incluso podría maldecir al dios hipócrita. Pero si tenía algo que ver con él y no pudo evitar dudar. No se sentía así a menudo. Ella nació de él, por lo que no dudaría en aceptar su destino si fuera por su bien. Sin embargo, lo estaba. No porque su corazón hubiera vacilado, sino porque todavía no podía estar segura de si Leguna era él. Incluso si compartían la misma alma, ¿eran realmente iguales si no se veían iguales y ni siquiera tenían los mismos recuerdos? No entendía si había encontrado al que había estado buscando durante tantos años, o simplemente un reemplazo. Después de todo, la había olvidado. ¿Debería seguir dando su vida en esta situación? ¿Qué hay que considerar? Pensó mientras sus ojos se volvían decididos, yo nací de él. ¿Qué importa si es un reemplazo o no? Incluso si es un reemplazo, solo tener algo que ver con él es suficiente. Ella dejó de dudar. Al mirar a las dos personas, soltó su ímpetu y se mezcló con el medio ambiente. Cuidado, Alteza. Sheno lloró a lo lejos mientras rompía su sigilo. Sin embargo, no intervino para interferir. Sabía que era el más débil entre ellos y lo único que podía hacer era advertirles del asesino que había desaparecido de repente. La situación solo empeoraría si él se involucraba directamente. Ese era uno de sus puntos fuertes. Pudo encontrar la solución más confiable en las situaciones más críticas. En el momento en que les advirtió, los otros dos notaron la desaparición de uno. Inmediatamente después de la advertencia, la daga de uno se extendió silenciosamente desde las sombras. Indiscutiblemente, el misterioso asesino tenía algún tipo de vínculo con Leguna. Leguna creía que ella no le haría daño sin importar que, aunque no tenía ninguna razón para hacerlo. Y sus instintos resultaron correctos. Ella no estaba apuntando a él, sino a Alisanda. Sin embargo, Alisanda no era un debilucho. Él reaccionó instantáneamente y se retiró, sacando una gran espada blanca y brillante de su bolsillo dimensional. A diferencia de la espada utilizada por Arisen, esta parecía menos salvaje. Era elegante sin comparación. Si la espada de Arisen era un leñador, la de Alisanda era una chica dulce y hermosa como Lisana o Eirin.
Tenía alrededor de 1,2 metros de largo y unos 6 centímetros de ancho, y tenía aproximadamente las mismas dimensiones que la espada de Harrison y la hoja de lava de Kurdak. Pero en términos de poder puro, fue muy superior. Había sido el arma que una vez empuñó el duque Mellin Héctor, Lunaminous. Alisanda estaba bastante sorprendida por el repentino ataque de uno. ¿Por qué lo emboscaría, a pesar de que era alguien que vino con Leguna? No estaba seguro de si debería presionar el ataque. Uno, sin embargo, no dudó. Como la mejor asesina de Stock, sabía que en el momento en que uno atacaba, tenía que continuar el aluvión de ataques antes de que el enemigo pudiera recomponerse y tomar represalias. La vacilación era el mayor tabú. Entonces, continuó con sus ataques. Uno usó dos dagas que brillaban en azul oscuro. Dado lo corto que era su alcance, solo podría tener una oportunidad de victoria si acortaba la distancia. Su juicio resultó ser correcto. Alisanda no pudo utilizar Lunaminous en todo su potencial en ese tipo de distancia. Afortunadamente, no era tan pesado, por lo que luchó usando solo una mano para repeler los ataques etéreos y sin morir. Uno vio que el pie de Alisanda era un poco desigual por haberse retirado repentinamente hacia atrás, por lo que pateó con fuerza el suelo en el aire. Mientras lo hacía, utilizó su ímpetu una vez más y entró en un estado de sigilo temporal como Bayerlis. Alisanda miró hacia arriba en el momento en que saltó y descubrió que se había ido. Ni siquiera podía decir dónde estaba. Uno intentó aterrizar con los pies sobre su cabeza como lo hizo con Harrison. Estiró la mano izquierda en un intento de bloquear su vista, pero esta vez, no estaba simplemente sosteniendo lápiz labial en la derecha. Sostenía una daga con la que cortarle el cuello. Capítulo 555 Ley Beca. Cuando Sheno vio a uno manifestarse gradualmente una vez más, sus iris se contrajeron cuando tuvo un flashback. En ese entonces, él y su hermana Latia eran huérfanos que nadie quería. Al ser recogidos por el aparato de espionaje de Stock, se sometieron a sesiones de entrenamiento infernales. Como asesinos para ser usados y eliminados, no necesitaban aprender etiqueta noble, técnicas de habla, conocimiento mágico básico y habilidades de supervivencia como los agentes normales. Ni siquiera necesitaban saber leer y solo tenían que conocer algunos de uso común. Después de todo, eran prescindibles. Su único propósito era morir y solo necesitaban poder moverse antes de su muerte. Entonces, la mayoría de las cosas que aprendió fueron técnicas de asesinato, desde trampas, envenenamiento e incluso grabando una formación mágica autodestructiva en sí mismo. En cuanto a las técnicas de asesinato, un instructor les dio un ejercicio particularmente bueno. Ella no era otra que una. Esta habilidad no solo requiere que tengas un impresionante sentido del equilibrio, también debes ser capaz de controlar tu ímpetu. Es por eso que no espero que realmente la aprendas. Solo quiero perforar en un punto. Un buen asesino puede lanzar ataques desde cualquier ángulo de la cabeza a los pies. Eso fue lo que dijo con voz andrógina después de demostrar la hermosa maniobra. Cuando uno luchó contra Harrison, Sheno se sintió un poco extraño al ver ese movimiento, pero no lo mencionó de inmediato. Justo ahora, su ejecución del movimiento fue bastante burda y completamente diferente a la del mejor asesino que recordaba. Además, Leguna tenía algún tipo de entendimiento con ese asesino. Entonces, Sheno no lo expuso a pesar de que sentía que había algo mal en el asesino. Y ahora, Wan mostró la verdadera forma de su habilidad. Cuando su figura reapareció elegantemente a la luz de la luna, incluso Leguna se asombró ante la belleza de la habilidad, y fue entonces cuando la estaba llevando a cabo su travestismo como un hombre de mediana edad. No tenía ninguna duda de que le sangraría la nariz si la veía con su figura original haciéndolo, no, ya sentía la sangre goteando y todo cuando Alisanda estaba a punto de perder la vida. Justo cuando Leguna se enjugó la nariz, salió disparada y saltó, empujando a Alisanda antes de que ella lograra aterrizar. Ella no pareció sorprendida en lo más mínimo por su reacción, pero solo pudo continuar cayendo en su trayectoria original, ya que no pudo ganar ninguna palanca en el aire. Lanzó dos cuchillos hacia los ojos del príncipe. Sin embargo, Leguna lanzó algunas dagas negras para derribar los cuchillos antes de extender su mano para agarrarla. Si bien ella había tratado de dañar a Alisanda, él todavía no pensaba que ella fuera su enemiga y estaba dispuesto a acercarse a ella. Sin embargo, abrazar a alguien que parecía un hombre de mediana edad lo hacía estremecerse, incluso si el hombre era una mujer hermosa y sexy disfrazada. Más importante aún, Wan parecía sentirse un poco malcriada cuando la sostuvieron en un bolso de princesa. Perdió un poco de energía en un instante y se suavizó, dejando que él la abrazara como quisiera.
Incluso trató de hundir su cabeza barbuda en su pecho. Eso hizo que él apretara su trasero y la arrojara lejos sin importarle si saldría lastimada. Era una mujer bastante extraña. A veces, cuando se acercaba a Leguna, actuaba como una doncella enamorada y tenía todo tipo de pensamientos ridículos. Pero en el momento en que se separara de él, volvería a convertirse en la asesina misteriosa y esquiva. En un instante, cargó una vez más y sostuvo sus dos dagas detrás de ella, sin dejar que Alisanda viera desde dónde iba a atacar. El príncipe estaba bastante perplejo por lo raro que estaban actuando, pero simplemente no era el momento de que él resolviera las cosas. Sus ataques fueron efectivos y llegaron sin previo aviso. No dudaba de que estaría muerto si Leguna no lo hubiera apartado. Esa persona estaba allí para matarlo. A pesar de que su expresión era sombría, dejó que su santo ímpetu estallara antes de adoptar la postura ideal para usar Lunaminous. Sin embargo, Leguna se bloqueó frente a él y miró a uno con Ligteater en la mano. Poco a poco perdió velocidad y se detuvo antes de darle una mirada complicada. ¿Qué deseas? Leguna preguntó fríamente. Él confiaba en ella sin ninguna buena razón, pero ella estaba tratando de lastimar a Alisanda. ¿Lo había estado usando todo el tiempo para hacer este acercamiento? Será mejor que se haga a un lado. Ya lo vi. Este hombre tiene que morir. Alisanda no dijo nada y simplemente bajó su espada ligeramente. ¿Era este tu objetivo? ¿Usarme para acercarme a Alisanda y matarlo? Así es. Ella no se molestó en discutir. Por más que se intentara analizarlo, la explicación de Leguna parecía la más probable. ¿Eres alguien de su lado, después de todo? No mencionó a Stock, porque temía crear un malentendido con Alisanda. No, estoy en el tuyo. Nací de ti, así que todo lo que hago es por tu bien. No me uses como excusa. Alisanda es mi amigo. No veo cómo dejar que lo mates pueda beneficiarme de ninguna manera. No lo entiendes. Lo he visto. Se apresuró a explicar en pánico. En el futuro, antes de que pudiera terminar, escupió sangre violentamente. Usted y Leguna dio un paso hacia adelante, luego hacia atrás, y recordó. Recordó que ella solía decir cosas que eran difíciles de entender y que por alguna razón parecían tabú. Decirlas le causará un gran daño. Ella hizo lo mismo en la capital del milenio y escupió sangre sin parar. Parecía que estaba a punto de decir algo más en este momento. Uno tosió un par de veces y se secó la sangre. Sostuvo su daga y apuntó a Alisanda. Aléjate. Tengo que matarlo por tu bien. Ni siquiera se molestaría en hablar si no fuera Leguna. Simplemente podría matar al que le causaba problemas. Espere. De repente se le ocurrió una idea. Dijiste que las personas que cambian el destino serán castigadas por las leyes del destino, ¿verdad? Uno permaneció en silencio. Aunque no sé qué está pasando, trataste de decir algo sobre él y recibiste el retroceso. ¿Qué te pasaría si lo mataras? Punto, 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 punto. Lo sé incluso si no lo dices. Tú también morirás, ¿verdad? Punto, 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 punto. No hagas esto. Después de ver sus movimientos, supo que él no era su rival y no podría detenerla. Ella vino con la intención de morir. Un asesino con ese nivel de dedicación no estaría sujeto a ataduras. Había pocas dudas de que había una buena razón para matar a su objetivo. Por eso Stock entrenó a los agentes de la muerte. Si bien no eran tan fuertes ni tan hábiles como los agentes normales, no tenían miedo y podían ser más efectivos en ocasiones. Ahora, Wan era el asesino más fuerte de Stock y un agente de la muerte. Si ella realmente quisiera, había pocas posibilidades de que Alisanda pudiera evitar su destino. Todo lo que hizo Leguna fue hablar. Sheno no pidió refuerzos. Podía decir que el asesino tenía algún tipo de relación con Leguna, así que decidió que sería mejor no hacer de esto un gran problema. ¿Por qué lo valoras tanto? El Weujet sufrió otro retroceso sin poder terminar. Lo valoro, sintió el tirón en las fibras de su corazón al verla escupir sangre. Mirándola, de repente recordó lo que habían hablado fuera de la capital del milenio unos meses antes. También había vomitado sangre y parecía débil e indefensa. Pero, no quiero que mueras aún más y Leibeka y Leguna susurró sin pensar. Capítulo 556. Balancearse a esa manera. Los susurros de Leguna eran tan suaves que ni siquiera Lisanda podía oírlos, pero Wan inmediatamente se congeló, la sangre aún goteaba de su boca. Su rostro floreció unos momentos después. Dudó por un momento, luego susurró una maldita pregunta. Tú, no, mi maestro, ¿te acuerdas? ¿Eh?
Leguna se congeló y se secó las lágrimas que inconscientemente había derramado, confundido. Lo había murmurado sin pensar en ello o sin darse cuenta. Fragmentos de un recuerdo habían pasado rápidamente por su conciencia. Era un espacio infinitamente oscuro. No podía ver nada allí, pero ese reino estaba bajo su completo control. Lo único que lo hizo sentir incómodo fue, ese espacio, ese mundo, era demasiado solitario. No hubo otro, ni sonido, ni risa, ni lágrimas, nada. Solo estaba él, solo. A pesar de que sabía que podía controlar todo allí, a pesar de que él era su gobernante, ese sentimiento de vacío y soledad casi lo volvía loco. A pesar de que era solo un fragmento de un recuerdo, las emociones aún se sentían como un torrente furioso. Incluso en sus recuerdos fragmentados, supo que había comenzado a hacer algo en su soledad. Un nombre comenzó a formarse en su mente. Leibeka. Había articulado la palabra, saboreando su extraño sonido que al mismo tiempo se sentía increíblemente familiar. No pensó que la palabra impactaría tanto a uno. ¿Te acuerdas de algo? Preguntó, mirándolo cálidamente como si esperara una respuesta positiva. No sabía cómo explicarse, así que negó con la cabeza con torpeza. No es correcto decir que no lo hice, pero todo lo que pasó fue que algo pasó por mi mente. ¿Eso, tiene algo que ver contigo? ¿Todavía no te acuerdas? Tenía el mismo aspecto que Leguna cuando se enteró de que Anelote no había recuperado sus recuerdos, no, tal vez estaba aún más decepcionada. Después de todo, había estado esperando algunas décadas más. ¿Ese es tu nombre? Uno asintió en silencio. Finalmente notó su abatimiento. Pero estuvo bien. Al menos evitaría que continuara con su alboroto. Se acercó a ella y le dio un golpecito en el hombro. Escucha, Leibeka, no me importa si estás haciendo esto por mi bien o no. Si realmente te preocupas por mí, no hagas esto. ¿Por qué? Ella preguntó. Ella había visto el futuro que lo desesperaría. Era un futuro en el que ni siquiera existía. ¿Significaba eso que tenía que aceptar su destino de destrucción por su bien? Esto no es lo que quiero. Leguna no sabía cuánto quería decirle esas palabras. Sin embargo, por el bien de Alisanda, decidió que se convertiría en escoria y manipularía sus sentimientos. Le puso una mano en el rostro barbudo. También significas mucho para mí. No quiero que vayas tan lejos por mi bien. Esto solo me hará daño. Lei, parece que tus trucos de mujeriego han mejorado. No te has detenido porque te has tragado a Eirin, ¿eh? Ahora eres un perro salvaje sin correa, espetó Garona con frialdad. Maldita sea, maestro, ¿no estabas ocupado absorbiendo las almas en la espada? ¿Por qué has vuelto de repente? Preguntó, sorprendido. Garona no dijo una palabra más. Siempre que aparecía uno, permanecía increíblemente silenciosa. Después de todo, ella también era un alma fuera de la rueda del destino, y uno tenía la capacidad de ver qué camino tomaría la rueda del destino. Entonces, Garona no se atrevió a dejarse manifestar demasiado. Pero, uno todavía no había soltado su daga. Ella no parecía convencida. Sin peros, dijo con una expresión estricta, primero, Alisanda no me hará daño. Segundo, incluso si enfrentaré pruebas en el futuro, son mías para soportarlas. Creo que puedo superarlas con mi poder. Por último y lo más importante, si mi felicidad requiere tu sacrificio, no lo quiero. No es un buen negocio. Sintió que se le ponía la piel de gallina ante sus palabras, pero todavía miró a los ojos de Wan con emoción hasta que ella se retorció torpemente. Está bien, ella apartó sus dagas y suspiró. No es absolutamente seguro que lo que vi sucederá. Pero debes tener cuidado. Boya sonrió cálidamente, sin atreverse a creer que podría convencer al asesino estoquiano más fuerte de ello. Espera, ¿renunció al asesinato por mi culpa? ¿Significa eso que los intereses de Stock no son importantes para ella? ¿Ella está de mi lado? No de Stock o qué, sino mío. ¿Quién diablos es ella? Solo la he visto 2 veces. ¿Y qué pasa con la familiaridad que siento cuando estoy con ella? ¿Leibeka es realmente su verdadero nombre? Innumerables preguntas pasaron por su mente, pero no tuvo el lujo de hacer ninguna de ellas. Alisanda estaba detrás de él y Sheno un poco más lejos. Muy bien, ¿hay algo más que harás en Melindor? No. Vine aquí siguiendo las instrucciones de Piro. Quería confirmar algunas cosas antes de llevarme a Alisanda conmigo. Pero ahora, no tengo nada más que hacer. Entonces, regresa. Yo te cubriré aquí. Vete antes de que alguien se dé cuenta. Entiendo, y uno nunca había sido de los que se entretenían, su razón para estar en Oke se había desvanecido, así que se fue de inmediato.
Alisanda le estaba dando a Leguna una mirada extraña cuando se dio la vuelta. Sé que esto es difícil de explicar, pero, no es necesario que me explique, dijo Alisanda con una sonrisa nerviosa, estoy bastante abierto a estas cosas, ya ves. A muchos otros nobles también les gustan los hombres, Leguna sintió como si lo hubiera alcanzado un rayo. Abrió los ojos y no supo de dónde venía. Solo espero que entiendas y, dijo el príncipe con la mayor seriedad, que soy un hombre heterosexual de principio a fin. Simplemente no pienses en mí. Alisanda le dio una palmada en la frente. Oh, por cierto, aunque no estoy muy familiarizado con la señorita Anelote, ella sigue siendo la hija del santo espada de nuestro imperio. Así que, si realmente te mueves de esa manera, creo que es mejor que lo aclares con ella. No es algo que debas prolongar por mucho tiempo. Solo se volverá más complicado con el paso del tiempo. Y por el bien de tu vida y sus sentimientos, es mejor que no pierdas el tiempo. Leguna estaba en sus límites. Él maldijo, F***ZK el amante de tu madre, hablo en serio acerca de Annie. ¿Quién diablos está jugando? ¿Eh? Se rascó el cabello rubio confundido y preguntó. Entonces, ¿si eres bisexual? Soy como tú, no, soy incluso más heterosexual que tú. Tú eres el bisexual. Toda tu maldita familia lo es. Leguna gritó con tanta violencia que la saliva salpicó por todo el rostro de Alisanda, ignorando por completo el hecho de que era un príncipe. Deja de jugar conmigo. Gritó el príncipe, limpiándose la saliva de su rostro, no te balanceas de esa manera. Pero cuando miraste a ese asesino hace un momento, quiero decir, mierda, sentí el encogimiento en mis huesos. Leguna guardó silencio y dijo en voz baja. Su Alteza. ¿Sí? ¿No puedes darle mucha importancia a esto? Suplicó, esa persona es un poco rara, pero definitivamente no hará nada que nos lastime. Alisanda lo contempló seriamente durante un largo momento antes de asentir. Bien. Pero tengo algunas condiciones. Primero, debes prometerme que el tipo nunca vendrá por mí. Fue una llamada muy cercana en este momento. Si soy el objetivo de un asesino como ese, dudo que yo nunca dormiría bien. Por supuesto. Además, no me importa qué relación tengas con él, pero espero que no le cuentes todo. Hay algunas cosas mejor conocidas por pocos. Por supuesto. Y por último, y esto es importante, tienes que darme una respuesta firme, dijo, mirando a Leguna a los ojos. ¿Te balanceas de esa manera o no? Soy tu maldito tío. Capítulo 557 Mejora de Sasa. La aparición repentina de uno había provocado que Alisanda tuviera un contacto cercano con la muerte. Pero gracias a los esfuerzos de Leguna, todo terminó sin ninguna conmoción. Después de que demostró ser directo con el príncipe, los dos regresaron al salón. Señor, saludó Seno. Había estado esperando pacientemente a la entrada del jardín. Yo iré primero. Vuelve más tarde. Alisanda podía decir por su atuendo que Sheno era alguien de la oficina, así que les dio espacio a los dos. ¿Cuánta gente sabe sobre este asunto? Leguna preguntó después de pensarlo un poco. Nadie. Usted había pedido que los agentes que protegen a Su Alteza fueran removidos hace un momento. Pensé que el asesino no se sentía bien, así que vine. Nadie más sabe sobre esto, dijo Sheno. ¿Pedí que me quitaran la protección? Leguna se quedó atónito, antes de que se diera cuenta. Lo más probable es que fuera algo que uno hizo para asegurarse de que ella pudiera acercarse más fácilmente al príncipe. Esa mujer ya se parecía bastante a él, por lo que sería demasiado fácil para ella disfrazarse de él. ¿No fuiste tú? No me digas si. La expresión de Sheno se ensombreció. Como sea, no importa, dijo Leguna encogiéndose de hombros. Señor. Ese asesino no volverá a aparecer. No te preocupes. Entonces, ¿los agentes que protegen a Su Alteza, dónde fueron reasignados? Además de Su Majestad Imperial. El asesino dijo que era el más débil y necesitaba más protección. TCH. Ese gordo tiene el equipo que más le salva vidas. Matarlo no es tan fácil como parece. Él pensó. Él asintió con la cabeza y dijo. Ya que ese es el caso, déjelos allí. Alisanda es un tipo duro. No morirá por un pequeño caos. Sheno vio la expresión de odio que tenía y se preguntó si Alisanda lo había ofendido de alguna manera. De cualquier manera, ya que Leguna le aseguró que el asesino no volvería, Sheno no tuvo más remedio que creerle. Si bien no parecía confiable la mayor parte del tiempo, definitivamente no bromearía con las vidas de los principales gobernantes del imperio. No le hagas gran cosa a esto. No se lo digas a nadie, instruyó. Entiendo. Bien.
Deberías regresar primero. Aprecio todo lo que has hecho últimamente, dijo en tono de disculpa mientras palmeaba el hombro de Sheno. Servir al imperio ya usted es mi deber, señor, dijo con un saludo y se fue. Y cuando Leguna regresó al salón, la celebración de las academias había comenzado. Los estudiantes de la segunda academia de magia estaban parados en la plataforma elevada en el medio. Eran estudiantes que habían elegido el módulo de hechizos de evocación. Gracias a la guía de sus instructores, ahora podían usar hermosos trucos de hechizos. La colorida exhibición en el escenario hizo que el entorno pareciera aún más onírico. Leguna también se sorprendió al ver a la compañera de cuarto de Inilis, Sasa, en el escenario. A pesar de que solo podía mirar desde lejos, podía percibir el nerviosismo de la chica. Sin embargo, a pesar de que las miradas la hacían sentirse un poco nerviosa, continuó dictando sus hechizos con el mejor de sus esfuerzos. Cuando el agua que ella controlaba tocó los fuegos que otros estudiantes estaban manipulando y se convirtió en una hermosa niebla, sonrió con alegría. Parece que incluso un cobarde puede aprender a ser valiente. Él pensó. De repente recordó cómo era años antes. Solía ser un cobarde como Sasa. Sin embargo, tuvo que obligarse a sí mismo a ser valiente por el bien de Irene. Para buscar una chica, ese chico hizo acopio de valor, algo que nunca había hecho antes. Sonaba como la clásica trama apasionada de alguna historia romántica o cuento de hadas, pero su final fue todo lo contrario. Incluso después de reunir su coraje, enfureció a fuerzas que no debería haberlo hecho y terminó siendo perseguido hasta el punto de que tuvo que dejar su hogar en otro continente. Sin embargo, terminó bastante bien, ¿verdad? Al menos, la vida es buena ahora. Aunque su vida se volvió mucho más difícil después de que decidió ser valiente, los momentos que pasó durante los últimos años habían sido nada menos que emocionantes. Cuando llegó por primera vez a Lance, ni siquiera tenía 15 años. Sin embargo, pronto cumpliría 22 años. En los cortos 7 años, había experimentado más de lo que había experimentado en los primeros 15 de su vida. En ese tiempo, hizo muchos amigos, a saber, Anelote, Inilis, Kurdak, Vera, Lisana, Alisanda e incluso sus subordinados, Sheno y Jed. Y todo eso fue gracias al coraje que reunió por el bien de Irene que lo impulsó a dar el primer paso hacia lo desconocido. Una vez que dio el paso, fue difícil dejar de seguir por ese camino. Comenzó a observar en silencio la actuación en el escenario. Tenía que admitir que los magos realmente eran personas especiales. Podrían usar sus hechizos para aterrorizar en el campo de batalla y también crear este paisaje de ensueño y expresar un sentido de belleza con ellos. A veces, el bien y el mal, la belleza y la fealdad, la creación y la destrucción, eran caras de una misma moneda. Al final de la actuación, Sasa fue lanzada al aire por los otros chicos. Los estudiantes pudieron mostrar los resultados de sus clases de entrenamiento físico. Con la ayuda de los otros estudiantes, giró como un trompo y se elevó en el aire con sus dos manos rociando agua. Leguna pudo ver el brillo azulado en sus ojos. Cuanto más brillante era, más activos parecían los chorros de agua de sus manos. Parecía una serpiente viviente. Sasa usó su don lo mejor que pudo y las serpientes de agua danzantes saltaron del escenario hacia la noble multitud. Algunas personas soltaron gritos de miedo. No sabían que Sasa era un aguacero que podía controlar todos los líquidos. Todo lo que pensaban era lo increíble que era Anelote por poder entrenar a un estudiante para que tuviera ese fino control mágico. Aún así, los magos de la academia que sabían lo que ella realmente era también parecían impresionados con la actuación. Incluso con los dones, poder controlarlos hasta ese punto no fue nada fácil. Inicialmente, Sasa no podía hacerlo bien sin importar qué. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, Inilis vino a animarla y le dijo que esto era un paseo por el parque en comparación con el momento en que ayudó a controlar su flujo sanguíneo y la salvó. Y ahora, realmente se las arregló para hacerlo. Todos tenían valor y fortaleza. El problema era cómo llegar a reconocerlos. Para Sasa, lo que necesitaba era un estímulo y confianza sin parar, y pudo hacerlo después de que Inilis le dio precisamente eso. Las dos serpientes de agua regresaron al escenario después de jugar entre la multitud por un poco más de tiempo. El brillo de Inilis se hizo más fuerte antes de que las serpientes cambiaran de forma de dos impresionantes águilas. Es muy malo y las águilas hechas de agua le parecieron asombrosas a Leguna, pero todo tenía que llegar a su fin. No había forma de que Sasa pudiera seguir así por mucho tiempo. Justo después de hablar, una luz azul helada descendió de los cielos.
A pesar de que la actuación de Sasha ya era lo suficientemente sorprendente, la persona que acababa de aparecer capturó la atención en un instante. No fue intencional. Todo se debía a su aura. Fácilmente llamó la atención dondequiera que fuera. Fue la directora de la segunda Academia de Magia, Anelote Ladis. Su vestido blanco azulado ondeaba mientras caía gradualmente del cielo con un hechizo de caída de plumas. Mientras descendía, Sasha hizo todo lo posible por congelar las águilas de agua. Para cuando llegó al suelo, las dos águilas se convirtieron en esculturas de hielo en medio del escenario. Todos los nobles aplaudieron la impresionante actuación. En comparación con el desempeño de la primera Academia de Magia que se basó en una gran cantidad de materiales mágicos y pergaminos de hechizos, la de la segunda Academia de Magia fue menos llamativa. Sin embargo, a los nobles les pareció mucho más emocionante. Ahora era el momento de que Anelote hiciera una dirección como lo hizo Geoffrey antes que ella. Miró a los nobles con una sonrisa y dijo: Damas y caballeros, buenas noches. Soy la directora de la segunda Academia de Magia, Anelote Ladis. Fin del libro 4.